Buenas tardes, mi nombre es John Wilfer Morantes Díaz, soy estudiante de la UNAD de Ingeniería Industrial. En, est- en esta presentación voy a explicar el capítulo 1 y 2 de legislación laboral. Como podemos ver en las diapositivas, el capítulo 1 habla del derecho individual de trabajo y la relación laboral del empleador y trabajador. El derecho laboral colombiano. El derecho laboral colombiano tiene como marco regulatorio la Constitución Política de 1991, los tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia y el Código Sustantivo de Trabajo. De acuerdo con la Constitución Política, el derecho al trabajo es un derecho fundamental que todas las personas que deben ser garantizadas por el Estado. Adicionalmente, la Constitución Política consagra el derecho de asociación sindical que ampara tanto a los trabajadores como a los empleadores. Estas disposiciones concuerdan con los tratados internacionales de los que Colombia es parte, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El derecho laboral se divide en dos áreas: el derecho laboral individual, que regula las relaciones entre el empleador y sus trabajadores, y el derecho laboral colectivo, que regula las relaciones entre el empleador y los trabajadores reunidos en asociaciones, sean estas sindicales o no. ¿Qué elementos fundamentales del derecho laboral de contrato de trabajo? El derecho de contrato es un acuerdo por virtud del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo continua subordinación, cumpliendo órdenes e instrucciones y recibiendo por su labor una remuneración. Un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más patronos, salvo que se haya pactado la exclusividad de servicios a favor de uno solo. Esta exclusividad únicamente se podría aplicar hasta la terminación del contrato de trabajo. ¿Qué partes intervienen en un contrato de trabajo? Intervienen dos partes: el trabajador, o sea, quien presta el servicio, y el empleador, o sea, quien ordena el servicio y paga el salario. ¿Qué clases de contratos de trabajo existen? Según la forma, existe el contrato verbal y existen contratos escritos. ¿Cómo son los contratos según la duración? El contrato de trabajo puede ser de tres clases: por el tiempo que dure la realización de la obra o labor, a término fijo o de duración indefinida, o sea, a término indefinido. Otros tipos de contratos pueden ser contrato accidental o transitorio, contrato de prestaciones de servicios o contrato de aprendizaje. La contratación laboral. Una vez tomada la decisión de contratar a un candidato, se procede a exigir todos los documentos necesarios para el proceso de contratación, la remisión de exámenes médicos de ingreso, elaborar y firmar el contrato de trabajo precisando claramente el cargo, las funciones y la clase de contrato, así como las cláusulas que se consideren indispensables. La afiliación al sistema integral de seguridad social. Es necesario agregar los documentos de los beneficiarios. Afiliación a la caja de compensación familiar. Expedición del trabajador de la empresa. La expedición del carnet no requiere aprobación por ninguna autoridad judicial o administrativa. Apertura de una carpeta de personal por cada trabajador. Por razones de organización y control, se aconseja abrir una carpeta por empleado. La jornada ordinaria y máxima legal. La jornada ordinaria de trabajo. El tiempo que el trabajador está en servicio del empleador. Está permitido estipular la duración de la jornada de trabajo en cuanto al número de días que hay que laborar a la semana y las horas que se deben de trabajar cada día, teniendo como límite la jornada máxima legal. Si las partes no convienen nada sobre este punto, opera la jornada máxima. La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas, o sea, 48 horas a la semana, salvo que las jornadas especiales son de 6 horas diarias, o sea, 36 semanales. En las laborales que sean especialmente insalubres o peligrosas, el gobierno puede reducir la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al respecto. ¿Qué son las jornadas especiales? El empleador y el trabajador puede acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos que permiten operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días a la semana, siempre y cuando el respectivo turno no excede de las 6 horas al día y de las 36 a la semana. ¿Qué se entiende por trabajo diurno y nocturno? Para todos los efectos laborales se califica como trabajo diurno el comprendido entre las 6 de la mañana a las 10 de la noche, y como trabajo nocturno el prestado entre las
10 p.m. y a las 6 de la mañana del día siguiente. Esta distinción ofrece importancia para el régimen de distribución de los recargos legales como horas extras, trabajos nocturnos. El día se cuenta desde las 12 de la noche hasta las 12 de la siguiente noche. Horas extras. El trabajo que se desarrolla más allá de la jornada ordinaria o de la máxima legal en el evento de los trabajadores amparados por esta se conoce como trabajo suplementario o de horas extras y debe remunerarse en forma especial. En ningún caso las horas extras de trabajo diurno o nocturno podrán exceder de 2 horas diarias y de 12 a la semana. Sanciones disciplinarias. Atribuciones de los empleadores. El empleador puede sancionar disciplinariamente a los trabajadores que incumplan con los deberes generales, obligaciones y provisiones especiales. Para ello estén contempladas en la ley, en el reglamento interno de trabajo y en el respectivo contrato de trabajo o pacto de convención colectiva o en el laudo arbitral. Sobre el incumplimiento por parte del trabajador de los compromisos que le imponen estas normas puede ser en materia de un procedimiento disciplinario. ¿Qué clases de sanción tenemos? Las sanciones pueden consistir en suspensión del trabajador o multa. Las acciones de suspensión deben tratarse de modo que por la primera vez que se cometa una falta, la suspensión no sea de 8 días, y en caso de reincidencia no supere los 2 meses. En cuanto a las multas, estas solo pueden preverse para retrasos o faltas de un trabajo sin excusa. Su monto no puede exceder la quinta parte del salario diario y que hagan parte de un fondo especial dedicado exclusivamente para conceder premios o regalos a los trabajadores. Obligaciones, provisiones del empleador y obligaciones del trabajador. ¿Qué obligaciones del empleador existen? Dar al trabajador los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de sus actividades. Prestar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Tener respeto por la dignidad del personal de trabajador, a sus creencias y sentimientos. Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio. Dar al trabajador cuando lo solicite una certificación en qué consiste el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario de vengado. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso si para prestar su servicio lo hizo cambiar de resistencia. Y cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. ¿Cuáles son las prohibiciones del empleado? Respeto a los salarios, pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones de acuerdo a los artículos del Código Sustantivo de Trabajo. Obligar al trabajador a que compre mercancías o víveres en almacenes que el empleador quiera. Aceptar dinero del trabajador para que se le admita en el trabajo o por motivo que se refiera a las condiciones de este. Limitar o presionar a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter político o religioso. Hacer, autorizar o tolerar propaganda de política en los sitios de trabajo. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. Adoptar el sistema de lista negra para que no se ocupen otras empresas a los trabajadores que se reparen o sean reparados del servicio. Autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores que fomentan su dignidad. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Acatar y cumplir órdenes e instrucciones que de modo particular la impartan el empleador o sus representantes. No comunicar con terceros salvo la autoridad expresa las informaciones que tenga sobre el trabajo, especialmente que sean de naturaleza reservada. Conservar y restituir un buen trabajo, los implementos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Decir el empleador las observaciones que estime convenientes, evitarle daños y perjuicios. Prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o cosas de la empresa o establecimiento. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o enfermedades profesionales. Prohibiciones del trabajador. Sustraer de la fábrica, talleros, establecimientos los útiles de trabajo en materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes.
conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de que las con autoridad legal puedan llevar los oradores. Falta al trabajo sin justa causa de impedimento sin permiso del empleador. Disminuir internacionalmente el ritmo de ejecución del trabajo. Hacer colectas, rifas, suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse. Usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos de trabajo. Afiliación y aportes a la seguridad social. Todo empleador se encuentra obligado a afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social para cubrir los riesgos que puedan afectar su salud o sus ingresos. La seguridad social tiene por objeto garantizar las prestaciones económicas y suficientes para afiliarse al sistema. Debe garantizar además los servicios sociales complementarios que establezca la ley. Acoso laboral es un comportamiento en donde el individuo con una conducta de abuso de poder discrimina, debilita, humilla o amenaza a un trabajador con dificultades para defenderse, ocasionándole un riesgo para la salud mental y física de la misma, que con la descalificación, el aislamiento y la restricción de la comunidad como estrategia, y si dado el caso el trabajador víctima de acoso renuncia a su trabajo. Aportes al SENA. El empleador aporta al SENA por medio de la caja de conversión a la cual se haya inscrito. Un monto equivale al 2% del valor de la nómina mensual de pagos salariales. Por consiguiente, cancelando oportunamente en la caja de compensación, se da cumplimiento a esta obligación. Empresas obligadas a vincular aprendices. Las empresas privadas desarrolladas por personas naturales y jurídicas que realicen cualquier tipo de actividad económica diferente de la construcción que ocupe un número de trabajadores inferior a 15 están obligadas a vincular aprendices para los oficios u ocupaciones que requieren formación académica o profesión metódica y completan la actividad económica que desempeñan. Duración del contrato de aprendiz. El contrato de aprendiz tendrá una duración máxima de 2 años y deberá comprender tanto la etapa lectiva o académica como la práctica o productiva, salvo los siguientes casos, en los cuales se circunscribirá el otorgamiento de formación práctica empresarial. El Fondo de Emprender. El Fondo de Emprender es una cuenta independiente y especial adscrita al SENA, administrado por esa entidad y cuyo objeto exclusivo es financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o por asociaciones entre aprendices prácticamente universitarios o profesionales, cuya formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en institutos para los efectos legales sean reconocidas por el Estado. En el caso de las asociaciones, estas tienen que ser propuestas mayoritariamente por aprendices. Los beneficiarios podrán acceder a los recursos del Fondo de Emprender los ciudadanos colombianos mayores de edad que estén interesados en iniciar un proyecto empresarial en cualquier región del país y que acrediten al momento del aval del plan de negocios algunas de las siguientes condiciones. 1. Alumno SENA que haya finalizado la etapa lectiva del programa de formación. 2. Alumnos egresados de los cursos de formación SENA en el programa Jóvenes Rurales y línea de formación libre de desarrollo. Alumnos SENA que hayan obtenido certificación en una salida parcial cuya duración sea mínima de 440 horas y la certificación se haya obtenido dentro de los últimos 24 meses. Otra, estudiantes que se encuentren cursando los 2 últimos semestres en un programa de educación superior otorgado o reconocido por el Estado de conformidad con las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y además que las complementen, modifiquen o adicionen. Personas que hayan concluido materias dentro de los últimos 12 meses de un programa de educación superior. Profesionales universitarios o tecnólogos cuyo primer título haya sido obtenido durante los últimos 24 meses de un programa de educación superior reconocido por el Estado de conformidad por las leyes 30 de 1992 y 115 de 1990. Además se complementan modificaciones. Estudiantes que se encuentren cursando especialización o maestría, así como egresados de estos programas que hayan culminado y obtenido la certificación dentro de los últimos 12 meses. Bueno, compañeros,
hemos terminado la unidad 1 y 2 de legislación laboral. Muchas gracias por su atención.